Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos en esta noche. Dios, estamos en un mundo lleno de mala doctrina acerca del sexo y realmente cada uno de nosotros está afectado por eso. Y es un tema bien serio, pero al mismo tiempo es algo que ha dañado tantas vidas, incluso vidas en este salón. Entonces necesitamos tu ayuda en pensar bien. También sabemos que hay tanto dolor conectado con este tema, incluso en los matrimonios aquí. Yo sé porque escucho los testimonios de cómo las cosas están dañadas y entonces, Dios, necesitamos tu misericordia, necesitamos tu ayuda que puedes guiarnos. Ayúdanos a ser enseñables en esta noche y que podemos glorificarte en tener corazones enseñables y blanditos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mira, yo quiero comenzar la discusión en esta noche, pues no es una discusión porque ustedes no van a decir nada, pero es un punto clave para empezar. Un punto clave, esa es la primera cosa en tus notas, en sus notas. Y el primer punto clave para empezar es, si ustedes quieren glorificar a Dios en este tema del sexo, no debo centrarme en la responsabilidad de mi cónyuge, sino en mi propia responsabilidad. Yo soy responsable por mi parte. Voy a repetirlo porque es tan importante. Si quiero glorificar a Dios en este tema, no debo centrarme en la responsabilidad de mi cónyuge, sino mi propia responsabilidad o propia responsabilidad. Yo soy responsable por mi parte. Vamos a ver en esta noche, en los meses que viene, porque eso va a ser importante. Pero algunos de ustedes, incluso en decir eso, están pensando en tu cónyuge diciendo que, ¿escuchaste eso? Escucha tu parte. Y ustedes ya han perdido el punto. Pero el tema de sexo es tan delicado que yo tengo que decirlo, porque vamos a hablar un poco más de eso. Pero la importancia del tema, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque eso es algo que realmente nosotros estamos abrumados en nuestra sociedad todos los días con temas sexuales. Vivimos en una cultura obsesionado y completamente inundado con el tema del sexo. Aunque el sexo inmoral es tan viejo como el tiempo, vivimos en una época donde hay una guerra para inundar todo con este tema. En el pasado por lo menos había consecuencias, el temor de consecuencias de tener bebés, porque el sexo termina en bebés a veces. Y entonces, pero con la invención de pastillas que pueden quitar ese riesgo, ha explotado aún más. Y tenemos una cultura que quiere forzar este tema en tus ojos, en tus oídos, en todas las partes. Es que no puedes escapar. Ni siquiera pueden encontrar una película para niños que no tiene referentes o referencias de ese tema. Es casi imposible mirar algo con los niños que no tiene una alusión o una sugerencia. Es de una manera que nunca ha pasado. Hoy en día vemos que el sexo está expresado como un derecho humano. Un derecho humano. Es decir, si tú quitas mi oportunidad de tener relaciones con quien quiera, pues eso es un abuso en contra de mí. Eso es lo que cree la sociedad. Realmente, en este momento, vemos que el único pecado que falta en nuestra sociedad, el único pecado es prevenir a alguien
de tener relaciones con cualquier cosa. No voy a decir persona, cualquier cosa. La expresión libre de sexo es como algo que inunda todo. Y ahora vemos algo que es nuevo, recientemente nuevo, que es nosotros, incluso nosotros, ponemos nuestras identidades en nuestro estado sexual. Por eso, si yo digo aquí, ¿y tú qué eres? Yo soy gay. Pues lo que estás diciendo es que eso es quién soy yo, eso es mi identidad. Y tú dices que, no, yo soy heterosexual. Lo que estamos haciendo es definiendo quién somos nosotros por los deseos sexuales que tenemos. Es una locura. Y todos de nosotros hacemos. No, yo no soy homosexual, yo soy heterosexual. No, eso es algo que haces, no que lo que eres. Pero nosotros pues seguimos en la misma cosa. Es como la etiqueta en la sociedad hoy en día. ¿Qué eres tú? Pues ahora podemos cambiar dependiendo del día y cómo me siento. Y las consecuencias de pues inundación nos vemos en todos los lugares. Un estudio de 2016 demostró que 84% de niños colombianos fueron nacidos fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Fue un récord en Latinoamérica. Ser nacido fuera del matrimonio, para ustedes que no saben, es el indicador principal si un niño va a terminar en crimen o en pobreza. Y 84% de los niños en Colombia nacidos fuera del matrimonio. Una perspectiva no bíblica del sexo está destruyendo la familia. Está destruyendo muchas familias. Y por eso la cultura y la sociedad. Colombia en 2010, yo sé que esas son cifras viejos, pero normalmente las estadísticas no mejoran. En Colombia, en los países que estaban involucrados en otro estudio, dijeron que Colombia tuviera el porcentaje más alto de adultos entre 18 y 49 años viviendo juntos, no casados, 35%. Eso fue 2010. Yo creo que ahora es peor, pero yo no podía encontrar números. Y como en 2010, más o menos 1 en 5 mujeres niñas entre 15 y 19 años, 1 en 5 en 2010, estaban embarazadas o ya habían tenido un niño. 15 de 19, eso es joven. Y en 2020, 6% de niños entre 15 y 19 dieron luz en Colombia en 2020. 6%, más que 1 en 20, son adolescentes. Y otro estudio dijo que colombianos son los menos fieles en Latinoamérica, con 66% de hombres y mujeres admitiendo de haber cometido adulterio, por lo menos una vez. 66%. Colombia no está exento de todas las tonterías que están inventando en los Estados Unidos. Está aquí, presente, vivo, prosperando. En las escuelas, la educación del sexo, pues básicamente es pornografía. Políticamente, la agenda LGBT, ABCDE, que siempre está lanzado en nuestra cara, están codificándolo como ley. ¿Y sabes qué? Todos los matrimonios tenemos que lidiar con el tema de sexo por razones obvias o evidentes. Y eso no es bíblico, pero yo creo que de mi perspectiva, habiendo hecho mucha consejería, pues hay como 4 áreas de siempre son las fuentes de las peleas en el matrimonio. De pronto ustedes pueden adivinar: finanzas, niños, la crianza de los niños, el sexo y la comunicación. Y a veces pues todos están ahí mezclados. Pero
de mi perspectiva, pues que es subjetivo, pero hay tantos problemas en los matrimonios en cuanto a esas áreas. Sexo, finanzas, comunicación y crianza de los niños. Pero una cosa que es importante de pensar es que si equivocamos en este tema del sexo, va a destruir tu vida. Va a destruir tu vida. Proverbios 6, 27 a 28. Proverbios 6, 27 a 28 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? El punto es que si ustedes juegan que el fuego que es sexo o adulterio o fornicación va a estar quemado. Eso es Gálatas 6. No puedes sembrar y no cosechar. Eso es una realidad bíblica. ¿Cuántos matrimonios han estado destruidos, incluso en nuestra congregación, por pecados sexuales? Yo sé que hay matrimonios en este salón que son muy malos por causas sexuales. Adulterio, pornografía, muchas cosas. O solamente adulterio en el pasado ha destruido matrimonios. Dicen que más que 75% de los casos de consejería tiene que ver con la familia en general. Entonces, cuando estamos hablando de consejería bíblica, 75% de los casos tiene algo que ver con las familias. Pero en esos matrimonios hay un montón de matrimonios que tienen problemas en esa área. La verdad, yo no estoy seguro. Estaba pensando yo estaba inventando algunos escenarios no probables, pero si tu matrimonio es mal, es un hecho que ese tema es mal. Si tu matrimonio no es tan bueno, están teniendo problemas en esa área de sexo. Ya sé, yo no tengo que preguntar, lo hago para tener en la consejería, para tener todo el panorama, pero el punto es que es un hecho. Y otra cosa, y si equivocamos en este tema, estás pecando. Si equivocamos en cómo entendemos este tema, estamos pecando. El sexo tiene implicaciones en el evangelio y conexiones con el evangelio. Y de pronto eso les sorprende que podemos conectar sexo con el evangelio. Pero la verdad, yo creo que el único lugar donde no hablamos del sexo es el único lugar donde debemos estar hablando del sexo, que es la iglesia. Porque las iglesias tienen tanto miedo de abordar ese tema. Es como, pues no tenemos que hacer y no podemos evitar problemas conectados con el sexo, pero casi nunca hacen algo para abordar el tema. Eso no está bien. Hay un sentido donde la iglesia es la autoridad en ese tema del sexo. Es porque sexo es un regalo de Dios y solamente podemos entender la intimidad física a la luz de lo que nos enseña la Biblia. Pero si aprendemos más del sexo de la Biblia y la enseñanza sana en las iglesias en vez del mundo, evitaríamos un montón de problemas. Pero imagino, si ustedes son como yo, pues la iglesia es el lugar más lejos de donde yo aprendí del tema. Pues y si yo dije, levanta tu mano si la iglesia es donde aprendiste del sexo, aseguro que ninguno de ustedes va a levantar la mano. Aún ellos que han crecido en familias piadosas en la iglesia, pues algunos de ustedes piensan, ¿y cómo hay algo bueno acerca del sexo? Todo es mal, todo es abuso, todo es feo. Mucha gente en la iglesia, lo ve el sexo como algo sucio o feo o asqueroso. ¿Esa es la palabra? ¿Asqueroso? Mi hija con 2 años usó esa palabra una vez, asqueroso. Yo como, no sabía. Yo sé asco, pero muchas veces eso es como la gente en la iglesia
ve el sexo. Pues es como cuando eres niño y de pronto algunos de ustedes están haciendo en ese momento. Es como no, 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 no. Feo, asco, no, no toques, no hagas, ni pienses, feo, mal, mal, mal. Pero yo quiero casarme. Entonces en la noche de tu boda, disfrútalo. Después de una vida de decirles que es mal, es pecado, es horrible, es feo. Y en un día, no, pero ahora está bien todo, regalo de Dios. Eso no está bien, eso es mal. Porque realmente lo que estamos enseñando a nuestros hijos es algo falso sobre el tema. De pronto, ustedes piensen como mi vecino católico en los Estados Unidos que dijo, el sexo es solamente para procrear y tener hijos. Tener sexo para disfrutarlo es pornografía. Con tu esposa, me dijo. Yo dije, ¿con tu esposa? Y él dijo, pobre esposa, pero él está diciendo, sexo para placer en tu matrimonio es pornografía. La única, y ese tipo tenía como 54 años, algo así, entonces ellos no iban a tener más niños. Entonces yo dije, pues, ¿qué es eso? Ya aprendí después que eso es algo común en la iglesia católica. Que la única razón es para procrear. Pero la pregunta es, ¿la Biblia habla de ese tema? Claro, la Biblia habla bastante. Entonces lo que quiero hacer, comenzar en esta noche, es darnos una teología bíblica del sexo. Una teología bíblica del sexo. Pero hay mucho de decir, entonces vamos a tener que hablar de esto varias veces. Pero la Biblia habla mucho del sexo y habla mucho de las consecuencias del sexo cuando está usado o abusado en la vida. Uno de los 10 mandamientos habla del sexo cuando dice no cometes adulterio. Levítico 18 a 20 está declarando que hay muchas violaciones y abominaciones de temas sexuales con todas las cosas y pues realmente está diciendo que no, eso es mal, eso es mal, eso es mal. Hay muchos abusos que la Biblia detalla. 1 Corintios 6:9 dice, está dando una lista de gente que no va a entrar al cielo. ¿Y qué dice? Ni los inmorales, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, y después ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores, heredarán el reino de Dios. Los primeros 6 están directamente conectados con el sexo. La maldición de la caída, del pecado, ha corrompido todo. En Génesis 3, 16 y 19, está anunciando la maldición. Y en la maldición, ¿qué dice? El fruto del sexo, que es tener hijos, está maldito. En el sentido de que este fruto, que antes hubiera sido una bendición, ahora incluso eso tiene consecuencias dañinas. Van a tener dolor en dar luz. La poligamía, pues la primera abusa, en este caso es Lemuel, en Génesis, que tiene 2 esposas, Génesis 4. Entonces realmente muy rápido en la historia de la Biblia, el sexo está corrompido y comienza a abusar y destruir el diseño que el Señor les dio. Además, después Abraham usó malo con Agar, toma una concubina, Jacob, 2 esposas, 2 concubinas. En Sodoma y Gomorra, homosexualidad. Lot tiene unas relaciones incestuosas con sus hijas. Entre Raquel y Lea el hecho del sexo es un fuente de muchos celos entre ellos. En otra manera con Tamar y Judá, el sexo es una herramienta de manipulación cuando ella finge ser una prostituta. Dina y Tamar son violados por hombres malos.
la esposa de Potifera, adulterio, David y Betsabé, hay bestialidad en Levítico 20, fornicación es uno de los pecados del pueblo de Israel en Números 25, y prostitución, y pues casi todas de las religiones paganas en la Biblia que hicieron, tuvieron prostitutas de culto. Es como si ustedes querían comunicarse con ese Dios, lo hiciste a través de una prostituta o un prostituto teniendo relaciones con ellos. Y eso es como comunicaste con ese Dios. Pues los resultados del pecado del sexo o de pecados sexuales en el Antiguo Testamento, la muerte para una violación. Fue la caída de Sansón. Él tenía una perspectiva muy mala del sexo y por eso cayó Sansón. Cuando Dina estaba violado por ese hombre de Siquem, ¿qué pasó? Eso fue un punto de mucha violencia. Leví y Simeón fueron y atacaron y mataron completamente, hicieron una matanza en esa ciudad. Eso terminó en la destrucción de Sodom. Eso fue la destrucción del tribu de Benjamín. Después de violar un concubino en Jueces, casi terminó en la destrucción completa de esa tribu. Eso causó la muerte del primogénito de David. Eso terminó en ruina y idolatría para Salomón. En Proverbios 5 dice que termina en ruina financiera. En Proverbios 5 dice que termina en destrucción personal. Proverbios 6 dice que termina en el castigo. Y Proverbios 7 dice, el sexo guía a una persona a correr hacia la destrucción como una bestia estúpida. Pues la Biblia habla mucho del sexo. Y de pronto ustedes están diciendo, pero tú dijiste que no debemos estar ahí. No, es lo que hiciste. No, lo que estoy diciendo es que si abusamos esta cosa va a terminar mal. Y vivimos en una cultura y en un mundo que no sabe nada más que abusar. El problema para mí no es lo que hace el mundo. El problema es lo que hacemos como iglesia. Porque supuestamente nosotros debemos pensar de una manera distinta. Pero sé que hay muchos de ustedes que piensen igual que el mundo. Y ese es el problema. Y eso es porque estamos aquí. No para juzgarte, no, es para ayudarles. El primer punto en la teología del sexo es esta. El carácter de Dios, el carácter de Dios es la base en entender el sexo. Uy, y ustedes están, ¿cómo así? El carácter de Dios es la base de entender el sexo. Lo que ustedes creen de Dios, o lo que ustedes creen del sexo, por último, revelará lo que ustedes creen de Dios. Voy a repetir eso. Lo que ustedes creen del sexo va a revelar lo que ustedes creen de Dios. He pensado mucho en esta situación, en esta discusión, y yo sé que una de las cosas que va a estorbar esa discusión es gente que piensen principalmente con sus emociones y no con principios. Pero como cristianos, nosotros no estamos manejados por emociones, estamos manejados por principios bíblicos. Y cuando hablamos
con gente acerca del sexo, es muy común escuchar frases como, pero a mí no me gusta este o aquello que está claramente discutido en la Biblia. O la gente dice que, pues yo no me siento que eso está bien, hablando de un tema en la Biblia. O a mí no me gusta lo que dice la Biblia acerca de cuándo y cuánto y debo tener relaciones con mi esposo o mi esposa. Y de pronto, ustedes están en este momento tentados de decir, ay no, pues incluso en esta conversación yo no quiero escuchar porque mira, es un hombre que está predicando. Pues los hombres no van a decir eso, va a ser las mujeres que dicen eso. No, pues yo no quiero escuchar nada de ese tema de un hombre, porque ya sé qué va a decir. Pero ¿sabes qué? Realmente lo que yo digo es completamente irrelevante si no está en la Biblia. No debe importar si yo soy hombre o si una mujer lo dice. Pues por casualidad tuvimos una mujer enseñando de ese mismo tema hace un rato y a algunos no les gustó eso tampoco. No, pues esa mujer pues conoce un hombre, entonces yo no estoy seguro que debe confiarla. Pues además la Biblia dice que los únicos pastores de verdad son hombres y es el trabajo de un pastor de predicar la plenitud de la enseñanza de la Biblia. Entonces si ustedes están aquí pensando que yo no voy a escuchar ese mensaje de un hombre, arrepiéntate, porque ese es el trabajo de un pastor, de enseñar lo que dice la Biblia. Es lo que estoy aquí para decir, es lo que dice la Biblia. Pero con demasiada frecuencia, cuando abordamos este tema, acercamos este tema en mi matrimonio manejado completamente por los temores. Entiendo eso. Hay muchos de ustedes, de pronto no muchos, hay varias de ustedes que cuando acerquen este tema en el matrimonio, realmente es el temor que está manejando la discusión. Por ejemplo, pero si yo lo hago eso, yo nunca voy a salir de la cama. Esa es una cosa que he escuchado muchas veces. Eso es algo que realmente no tiene nada que ver con principios bíblicos, es algo manejado por el temor, un sentimiento. Por el otro lado, puede estar manejado por autojusticia, es decir, una actitud que es mucho más preocupado con lo que yo quiero y es mucho más preocupado en lo que debe hacer la otra persona. Una persona está manejada por el temor, no, yo no quiero hacer eso porque si hago esto es probable que eso va a pasar. Y el otro está diciendo, no, tú tienes que hacer esto y no tiene nada que ver con la otra persona, es porque yo quiero lo que quiero y ellos pueden dominar y abusar en el sentido de que realmente es autojusticia. Yo estoy diciéndote, tu actitud es mal, tienes que cambiar. Pues es decir, mi actitud es bien, está bien y tú necesitas ser más como yo. Es autojusticia. Pero, por ejemplo, los esposos les encanta apuntar a tus esposas Efesios 5, 22 a 24. Ustedes tienes que someter a mí. Los esposos les encanta ese versículo en cuanto a cómo se aplica a su esposa. Y las esposas, sus versos favoritos, Efesios 5, 25 a 30. Y tú tienes que amarme como Cristo. Y pues de pronto memoricen eso, solamente para usar como un palo en contra de tu esposo. Pero eso no es cómo funciona la Biblia. Eso no es cómo funciona la Biblia. Esposos, Pablo no escribió Efesios 5, 22 a 24 para usar como una arma en contra de tu esposa. Y esposas, Pablo no escribió Efesios 5, 25 a 30 para usar como un palo en contra de su esposo. Eso no es como leemos la Biblia. Eso es porque comencé con la declaración que hice, que realmente si queremos pensar bien del sexo, tenemos que pensar, pero ¿qué es que Dios quiere para mí? No lo que Dios demanda para mi esposo o mi esposa. Realmente eso no importa para ti en esa discusión. En el área de sexo,
Pues de pronto ese es algo revelatorio para ustedes. En el área de sexo, siempre hay una diferencia en nivel de deseo. Siempre. Es como en la casa cuando dos personas dicen, como, yo soy una persona muy limpio. Me gusta limpiar la casa. Y la otra, yo también. Pero siempre uno le gusta limpiar más que el otro. Y pueden quejar. Porque no es igual. Siempre hay una diferencia en el nivel de deseo sexual. En todos los matrimonios, tarde o temprano, esa diferencia va a ser evidente. Tarde o temprano. O sea, cuando llegan los niños, o cuando hay una cosita en el futuro, o cuando estamos más viejos, tarde o temprano va a ser más evidente. Y el que tiene el deseo mayor, normalmente, pero no siempre el hombre, ellos les encanta usar 1 Corintios 7, 3 a 5 en contra de la otra persona. Y normalmente la persona que no tiene tanto deseo, le encanta usar o apelar a sus propios versículos para decir por qué no debo obedecer 1 Corintios 7, 3 a 5. ¿Me hago entender? El punto es, quédense en tu carril y preocúpense en cómo ustedes o tú mismo vas a glorificar a Dios. La verdad es casi imposible a veces hablar de este tema porque todos están pensando en lo que debe hacer el otro. Pues no hay esperanza en esa situación. Hasta que cada persona dice, pero ¿qué el Señor quiere de mí? O sea lo que sea con el otro. ¿Qué Dios quiere para mí? ¿Y qué debo hacer yo? Eso tenemos que tener eso bien claro. En el área de sexo, o en la área del sexo, el carácter y la confiabilidad de Dios es clave, o confiabilidad de Dios es clave. Si Dios es bueno, su diseño para el sexo es bueno. Si Dios es amoroso, entonces los mandamientos que Él da en cuanto o acerca del sexo son amorosos. Si Dios es perfecto, entonces sus pensamientos sobre el sexo no pueden estar mejorados. Por eso digo que si queremos pensar bien del sexo, tenemos que comenzar de quién es Dios. Si Dios es bondadoso, entonces cuando Él dice una pareja que desea menos la intimidad, de considerar el otro como más importante que sí mismo, podemos confiar que el diseño de Dios va a ser la cosa más bondadoso para mí, aun si no me gusta lo que dice la palabra. ¿Confías en el carácter de Dios o no? Eso es la pregunta. Y si Dios es bueno, significa que lo que Él demanda siempre va a terminar en mi bien. Siempre, aun si significa tener relaciones más o menos que yo creo que debe ser el caso. Cuando ustedes comienzan a manipular o quejarse o culpar a la otra persona por la frecuencia o cualquier otra cosa, porque ellos lo quieren demasiado frecuentemente o demasiado infrecuentemente, o cuando ustedes están manejados por los temores de que ¿qué puede pasar si yo hago esto o aquello? O cuando tú abordas el sexo con una actitud codiciosa y egoísta, estás declarando con sus acciones que realmente ustedes no creen algo de Dios. Ustedes no creen que Dios, o ustedes no creen lo que Él dice acerca del sexo es perfecto, es bueno, es amoroso, es bondadoso. Tiene que ser, porque Dios es así. Tenemos que regresar, ¿quién es Dios? ¿Confío en Dios? Entonces, si hay un mandamiento que no entiendo o no me parece tan adecuado por mis gustos, yo tengo que decir, pero ¿confío en lo que el Señor dice o no? Eso es clave. Además, ¿quién fue que determinó el nivel de deseo de tu cónyuge? ¿Quién fue?
Hombres, cuando estás enojado con tu esposa porque ella tiene un libido menor que tú, ¿quién determinó eso? Realmente, ¿con quién estás enojado? ¿No es Dios? Y muchas veces estamos castigando a mi esposo o mi esposa por cómo Dios la hizo, con su nivel de deseo menor. Mujeres, cuando estás enojado o enojada que tu esposo tiene mayores deseos que tú, realmente ¿contra quién estás enojado? ¿Quién lo dio ese nivel de deseo? Era Dios, ¿no? Y solamente estás castigando a tu esposo por cómo Dios lo hizo con un nivel más alto de deseo. ¿Ves? Dios les dio el esposo o la esposa que necesitas, no lo que necesariamente lo que quieres en ese área. Eso es clave. Él sabe, porque Él es perfecto, Él sabe exactamente lo que necesitas para cumplir sus propósitos para ti. Lo que ustedes necesitan para hacer, ¿para qué? ¿Qué está haciendo el Señor? Está santificándonos, está refinándonos, está revelando mis pecados que necesitan estar purificados. ¿Y sabes qué? El sexo es una buena área que demuestra mi pecado. El sexo es una cosa bien lindo para revelar mi egoísmo, mi falta de fe en quién es el Señor. Nosotros somos necios, no tenemos ni idea lo que queremos, lo que necesitamos. Nosotros pues solo pensamos en lo que queremos y por nuestras perspectivas limitadas y nuestros deseos egoístas. ¿Cuántas veces en sus vidas han pensado, esto es lo que necesito, solamente para después aprender que realmente, gracias a Dios que no recibí esa cosa? Pero somos tan tuercos. Si ustedes quieren una perspectiva saludable del sexo en matrimonio, si ustedes quieren tener una mejor relación, mejores relaciones íntimas con tu cónyuge, tienes que comenzar en renunciar y arrepentirse de la ira en contra de Dios que tienes por lo que tienes como su pareja. Eso es el primer paso. Y muchos de ustedes de pronto, su vida espiritual está siendo muy estorbado por este tema ahí. Porque es tan pecaminosa tu perspectiva del sexo. Número 2. Si número 1 es el carácter de Dios es la base de cómo entendemos el sexo. Y tiene que ser, porque lo que creo del sexo me demuestra lo que creo de Dios. Número 2, Dios diseñó el sexo y Él determina cómo debe funcionar mejor y su contexto y cómo debe funcionar. Génesis 1:1. Dios lo diseñó y Él puede determinar cómo funciona mejor y cómo debe estar usado. Génesis 1:1. En el principio creó Dios de los cielos y la tierra. Eso significa que el Señor inventó todo. Y si el Señor lo inventó, yo puedo confiar que Él sabe lo que es correcto y yo no. Y Él es la autoridad en el tema, yo no. Es impresionante, el Señor diseñó el sexo para bien. Pero ¿qué hace el enemigo? Quiere torcerlo y quiere abusarlo y quiere usarlo en contra de ustedes. Santi una vez dijo, cuando no están casados, ¿qué quiere el enemigo? Que tengas lo más sexo posible. Y cuando te casas, ¿qué pasa? Él quiere que tengas lo menos posible. No podemos ser ignorantes. Eso debe decirnos algo. Él no quiere
Él está tratando de torcerlo y abusarlo. Fuera del matrimonio, pues sí, sigue adelante lo más posible. Casado, pues hay tensión, hay cosas que temores y la verdad su meta es completamente quitar relaciones íntimas del matrimonio. ¿Por qué? Porque él sabe lo que es bueno y él quiere hacer el opuesto. Entonces, cuando Dios nos dice no tengan relaciones fuera del matrimonio, es para mi bien y mi protección. Y muchos de ustedes siguen sufriendo de las consecuencias de tu fornicación del pasado. Está dañando tu relación en el presente. Y cuando Dios dice que debemos mantener puro la cama del matrimonio y no debemos cometer adulterio, Él no está tratando de robarles de tu diversión y tu placer. Está declarando que realmente hay mayor placer y seguridad que se encuentra en la relación matrimonial. Si desvías de eso, va a traer destrucción y dolor. Y ahora regresamos a punto 1. ¿Confías en el diseño de Dios? ¿Confías el diseño de Dios en tu matrimonio? ¿Puedes aceptarlo como bueno, como el mejor? Y muchas veces la respuesta es, en la práctica, no lo veo como la cosa mejor, el diseño de Dios. Y ustedes de pronto están pensando que, pues, ¿por qué está hablando tanto así? Porque en el futuro, cuando comenzamos a hablar de lo que el Señor dice del matrimonio, eso es cuando van a surgir todas las objeciones. Entonces tenemos que poner la base aquí, bien sencillo. En ese momento de pronto ustedes están diciendo que, bueno, el Señor diseñó el sexo, pues está bien, lo acepto. Por ahora, hasta que hablamos de lo que demanda. Y ese es el punto número 3 de la teología de sexo. Es un mandato. Es un mandato. Obviamente estamos hablando dentro del matrimonio. No es una sugerencia o una idea que podemos aceptar o renunciar según lo que queremos, si es agradable a nosotros. No, el sexo es un mandato de Dios. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Proverbios 5:15-19, hablando del sexo, bebe el agua de tu misma cisterna. No está hablando de tomar agua, está hablando de tomar relaciones o tener relaciones con tu propia esposa. Y los raudales de tu propio pozo. Y después en versículo 19, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. 1 Corintios 7:3, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. 1 Corintios 7:3. 1 Corintios 7:5. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelven después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. El Señor está diciendo, tienen que hacerlo en tu matrimonio regularmente. ¿Por qué? Porque si no, el enemigo tiene un lugar para tentar y destruir. Y la pregunta es, porque esos son mandatos, la pregunta es esta: ¿hay mandatos en las escrituras que tienen menos valor que otros mandatos? Pues obviamente la respuesta es no, porque todos son del mismo Dios. Mi pregunta es, el mandato, no se priven el uno del otro. Eso es más opcional que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque Jesús dijo,
De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, el mandamiento de no se priven el uno del otro es una manifestación de amarás tu prójimo como a ti mismo. Y ya sé que estamos entrando terreno nuevo para algunos de ustedes que están pensando, no, pues esos son mandatos como menores. De pronto no diríamos eso, pero eso es como vivimos. Necesito dar ofrendas y necesito hacer tantas cosas y necesito disciplinar a mis niños. Tienes que tener sexo con tu esposo. Eso más o menos que puedo dejar al lado. Eso no es una opción. Es un mandato del Señor. Entonces, pero hablando de eso, porque yo no sé si voy a poder terminar lo que tengo preparado, pero es como, yo quiero dejarlo abundantemente claro. Ahora, la pareja que tiene más deseo está allí como, predica, pastor. Es un mandato. Eso es verdad. Predica, esposa, no podemos hacer eso, pero predica, Señor. Y Señor, por favor, confronta a mi esposa y por favor. Mira, ustedes están pensando así, prepárense. Esas palabras no son una arma en contra de su esposa o tu esposo. Si ustedes en este momento están armando tu pistola con las balas de ese prédica, echa tu pistola. Porque la otra aplicación de amarás a tu prójimo como a ti mismo es 1 Pedro 3:7. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por su heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbados. Pues yo creo que hay hombres aquí que sus oraciones están bien estorbadas. Porque cómo tratan sus esposas en esta área. Efesios 4:1-2. Les ruego que ustedes viven de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que viven con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Eso significa soportando y teniendo paciencia con el deseo menor de mi esposa. Efesios 4:31-32. Sea quitada de ustedes toda amargura. Uy, ¿cuánta amargura está en este salón acerca de este tema? Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos. Uy, no. Pues, ¿está hablando de la cama matrimonial? Me parece que sí, a veces. Esa es la fuente de tanto enojo, tanto ira, tantos gritos, tantos insultos. Y dice, sean más bien amables unos con los otros, misericordiosos. Y Filipenses 2:3-4. Filipenses 2:3-4. No hagan nada por egoísmo. Entonces, esos esposos que están ahí como, pues predica menos. Porque la idea es que ustedes están pensando en el otro y no en ti mismo. Eso funciona en las dos direcciones. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Eso aplica de tantas maneras en el tema del sexo. Es sumamente importante que tenemos una actitud acerca del sexo de gracia y no de ley. Una actitud de gracia y no de ley. Esa es una actitud que considera los deseos de la otra persona como más importante que mis deseos. Esa es una actitud de entendimiento, no es una actitud que demanda que tú cumples mis demandas. Que muchas veces es lo que sucede. Y el último punto que vamos a poder hablar hoy es que si Dios lo demanda, tiene que ser
puro y santo. El cuarto punto. Si Dios lo demanda, tiene que ser puro y santo. Aquí es algo que de pronto suena obvio. Lo importante es que para muchos el sexo está muy conectado con el dolor, con abuso del pasado, un esposo egoísta. Entonces, para muchas personas el sexo no es puro y no es santo en sus mentes. Pero la verdad tenemos que decir, tiene que ser puro y santo porque el Señor demanda. Entonces, si alguien dice, yo rehúso tener relaciones con mi esposa, o de pronto dicen, yo lo voy a participar, pero ni siquiera voy a gustar, ni siquiera voy a disfrutar. No, pues voy a completamente estar en otro lugar, pero estoy rechazando la idea en mi mente. Eso es mal. Eso es como rechazar el buen regalo de sexo porque yo experimenté una forma abusiva en el pasado. Es lo mismo que decir, a mí rechazo la iglesia porque había en el pasado un pastor que me abusó espiritualmente. No tiene sentido de decir, yo lo rechazo las relaciones íntimas porque yo tuve una experiencia mala en el pasado. El problema no es la cosa en sí, el problema es el abuso de esa cosa. Y tenemos que desconectar esas dos cosas, porque algunos de ustedes, la única cosa, el único filtro es que es mal porque yo recibí una forma abusada. Pero el problema no es que las relaciones íntimas, eso no es el problema. El problema es el abuso, usarlo en una manera fuera del contexto que Dios determinó, o fuera del diseño que Dios determinó. Santiago 1:13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie. Si el sexo era malo o fue malo, Dios mandándolo sería una violación de ese versículo. Génesis 2:24-25. Por tanto, dejará el hombre a su madre y su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, eso fue algo bueno. El sexo llegó antes de la caída. El problema no es el sexo, el problema es el abuso del sexo. Y sabemos que esta una carne es el sexo basado en 1 Corintios 6:15, que dice, o realmente el versículo 16, ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Está hablando de relaciones íntimas. Y Génesis 1:31, después de decirles tener relaciones juntos y multiplicarse y todo, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. El sexo es algo bueno y puro y santo si está usado como Dios determina. Eso tiene también implicaciones en qué enseñamos a nuestros hijos del sexo. No podemos enseñar a nuestros hijos la falsa doctrina de que el sexo es malo. No, debemos decir, pues según su edad, obviamente, debemos estar diciendo, el sexo es un regalo, es una cosa buena de Dios dentro de su contexto. Fuera de su contexto termina en tanto dolor, tantos problemas, tantas consecuencias, pero dentro de un matrimonio con tu esposa, tu esposo, es algo lindo, es un regalo, es algo súper bueno en su contexto. En su contexto, fuera de su contexto, es una bomba esperando destruir vidas. Pero eso cambia que enseñamos, es un regalo de Dios. Fuera de su contexto, esa cosa buena es abusada y trae dolor y sufrimiento.
aún después de la caída, es honorable. El sexo es honorable. Hebreos 13:4 dice: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra. Puede ser traducido: el lecho, implicando las relaciones físicas en el matrimonio, es honorable y sin deshonra. Es algo bueno, es algo lindo. Es mi pecado que destruye esa cosa buena. El hecho realmente es que, viendo el esfuerzo de Satanás para destruirlo, debemos ver si él está tan enfocado en destruir y torcer y abusarlo, tiene que ser algo sumamente bueno, o él no estaría dedicando tanto tiempo en torcerlo. Entonces, para terminar, un punto clave, porque eso es realmente el tiempo que tenemos para hablar, un punto clave para terminar. Y vamos a después a hacer las discusiones, creo. Un punto clave para terminar. Si quiero glorificar a Dios en este tema, no debo centrarme en la responsabilidad de mi cónyuge, sino en mi propia responsabilidad. Yo soy responsable por mi parte. Y si ustedes dicen, pues eso es exactamente lo mismo, como comenzamos, tienes razón, y hay una razón por eso, que ese es el punto. El punto no es que debe hacer mi esposa o mi esposo, el punto es que ¿qué debo hacer yo con lo que estoy aprendiendo? Bueno, hay mucho más de decir, yo tengo como 4 horas más, pero el punto es que hay mucho más de decir y es muy distinto de lo que está diciendo, lo que estamos escuchando en el mundo. Oremos. Dios, ayúdanos con este tema tan delicado. Es que realmente necesitamos tu ayuda. Hay tanta tristeza, dolor y problemas en los matrimonios aquí, en este tema. Queremos glorificarte, queremos aprender. A veces necesitamos, muchos de ustedes, de nosotros también, de pronto necesitamos arrepentirnos de una perspectiva no bíblica, que necesitamos arrepentirnos porque no estamos creyendo en ti, en lo que tú demandas, que es puro y santo y es para nuestro bien. El problema no es el diseño, el problema es mi pecado y los pecados de otros que tuercen y destruyen la cosa buena que has creado y nos has regalado. Gracias, Dios, por este regalo tan especial, que no merecemos nada de placer y tenemos un regalo que nos da placer. Ayúdanos, Dios, santifíquenos, purifique nuestras mentes en esta área, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.